Gracias a todos por su audiencia. A partir de este momento, Aprende con el Doc, un espacio educativo y preventivo diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas. Y como ya es habitual, estoy en la compañía del médico especialista en medicina interna y endocrinología, el doctor Carlos Eduardo Jiménez Carizales, con quien vamos a hablar hoy de un tema especial, el hipotiroidismo. Médico, bienvenido. ¿Y cuál es la definición de esta enfermedad? Javier, muchas gracias por la invitación, como siempre. A todas las personas que nos están viendo, bienvenidos. Y el hipotiroidismo como tal es una condición que hace referencia principalmente a una disminución en la cantidad de hormonas tiroideas que hay en nuestro cuerpo. Y eso se manifiesta de muchas formas. Normalmente cuando las personas asisten a la consulta y dicen, doctor, es que yo tengo de hipotiroidismo, normalmente yo trato de aclarar un poco más eso, porque el hipotiroidismo como tal es una condición que no define cuál es la causa de la alteración tiroidea. Y como ya hemos hablado previamente también, cuando hablamos de hipotiroidismo tenemos que hablar imparentablemente de qué es la glándula tiroides. Y la glándula tiroides usualmente es una estructura glandular que tenemos en la parte anterior del cuello, como una mariposita, como si uno cortara esa parte amarilla con la que lava la loza y la cortara en forma de mariposa y se la pusiera en la parte anterior del cuello. Ella tiene como función principal producir hormona tiroidea. Esa es la función de la glándula tiroides. Y la hormona tiroidea se encarga principalmente de las necesidades energéticas de nuestro cuerpo. Cuando necesita más energía nuestro cuerpo produce más hormona tiroidea, y cuando necesita menos energía pues reduce la producción de hormona tiroidea. Cuando las personas dicen es que yo sufro de hipotiroidismo, suele asociarse con muchos síntomas como los que usted digamos que me está preguntando, Jader. ¿Qué siento? ¿A qué hace referencia? Y muchas veces las personas dicen, doctor, es que yo tengo de la tiroides que engorda. Y eso a mí en cierto modo me parece interesante, porque hemos asociado con ciertos mitos a la glándula tiroides. ¿De sobrepeso? Exacto, la hemos vuelto la víctima, o digamos que la hemos convertido en la villana del paseo. No en la víctima porque terminamos siendo nosotros las víctimas, sino en la villana del paseo. Entonces muchas personas le echan, no, es que yo sufro de la tiroides, por eso es que estoy así. No, eso debe ser la glándula tiroides, por eso es que me siento más cansado, me siento más agotado, por eso debe ser la glándula tiroides. Antes de continuar con el desarrollo del tema, quiero decirle a todos nuestros seguidores que el doctor Carlos Jiménez nos ha dicho para quienes se pongan en contacto con la línea telefónica 310-783-9998. Ustedes la están viendo permanentemente ahí en la parte inferior de sus pantallas. Durante el programa, durante la emisión de esta transmisión, si usted se comunica, tiene el 50% de descuento en el valor de la consulta inicial. Médico, ¿qué tan importante es la ecografía a la hora de determinar el hipotiroidismo? Las causas de hipotiroidismo, yo siempre trato de ser muy gráfico con los pacientes para que de esa forma se interioricen cuáles son las enfermedades, porque finalmente el enfermo es el paciente o es la persona que consulta. Entonces a veces los médicos caemos como en ese error de utilizar términos complejos y la gente sale igual que como entró, más perdida que como entró. Entonces en ese orden de ideas yo siempre trato de ser muy gráfico para que las personas sepan cuál es la causa de su hipotiroidismo, porque como les digo, el hipotiroidismo no es una enfermedad, es una consecuencia de una enfermedad tiroidea. Entonces existen dos grandes grupos de enfermedades que afectan la glándula tiroides: de la forma y de la función. De la forma es que se ponga grandota o se ponga chiquita en su defecto, y de la función es que produzca mucha hormona tiroidea o produzca poquita hormona tiroidea. La ecografía es útil aquí para aclarar eso. En los pacientes con hipotiroidismo, ver la estructuralidad tiroidea es importante, porque puede que sea una enfermedad autoinmune que ha alterado la estructura, o puede que no sea una enfermedad autoinmune que nos esté generando alteraciones en la estructura, es decir, personas que tienen grande la tiroides y que no siempre se nota, no siempre se ve, a veces en manos de un endocrinólogo, de un cirujano de cabeza y cuello, de algún médico que con cierta frecuencia y entrenamiento toque con más rutina el cuello, pues uno identifica rápidamente la tiroides, pero lo usual es que no se sienta y que no se vea.
Cuando uno la identifica y la palpa y encuentra alguna estructura, ahí es importante hacer una ecografía de tiroides. Y también en el escenario de las personas que están, digamos que aclarando el diagnóstico de la causa de su hipotiroidismo, la ecografía es fundamental. Es un examen que usualmente no es de alto costo, es un examen que no genera daño, no genera irradiación, es un examen que es corto, usualmente no nos demoramos mucho, y en la práctica clínica pues uno rápidamente como clínico, como endocrinólogo, podemos hacer una correlación rápida y decir la causa de su hipotiroidismo probablemente se asocie con una causa puntual, y en la consulta podemos rápidamente aclarar eso haciendo una ecografía en la consulta de endocrinología, que es digamos que muy importante para el abordaje diagnóstico de los pacientes con enfermedades tiroideas. Me parece importante, doctor Carlos, mencionar los síntomas. Ya hablábamos de que algunas personas lo asocian con el sobrepeso, pero ¿qué otros síntomas debe tener en cuenta una persona para que empiece a tener ese indicio de que padece de hipotiroidismo? El exceso de peso suele ser una de las principales causas o motivaciones de la gente a decir, puedo estar sufriendo algo en la glándula tiroides, y no está mal, está bien. Sin embargo, recordar que el hipotiroidismo no genera obesidad. Por lo contrario, la obesidad, por el aumento de tejido en nuestro cuerpo, sí genera que la glándula se canse y no tenga la capacidad de producir más hormona tiroidea. Es decir, que usualmente la obesidad favorece la aparición de hipotiroidismo, y no el hipotiroidismo la aparición de obesidad. Sin embargo, cuando el hipotiroidismo, que usualmente es primario, es decir, asociado a una alteración de la glándula tiroides, cuando el hipotiroidismo está mal controlado, suele generar un aumento que no es tan importante en el peso, máximo 3 kilogramos usualmente. Pero cuando está controlado, esa no sería la causa del exceso de peso de esa persona, y nos tocaría buscar otras causas que pueden ser hormonales, aunque son infrecuentes, y usualmente se asocian más a un exceso de aporte de energía a través de la nutrición y sedentarismo, que es la principal causa del exceso de peso acá en el departamento del Tolima y en el resto del planeta Tierra, ¿sí? Ahora, otros síntomas que suelen ser importantes a la hora de sospechar que tenemos una enfermedad tiroidea incluyen, en enfermedad tiroidea específicamente hipotiroidismo, incluyen alteraciones en las estructuras de la piel o los anexos. Por ejemplo, las uñas se ponen más frágiles, a veces hay cambios en la coloración, la piel se pone muy seca, ¿sí? Lo que nosotros llamamos usualmente serodermia. El pensamiento se pone un poco más lento, el cabello además se pone un poquito reseco, ralo, se vuelve de mala calidad el cabello. Además, el rendimiento laboral no es el mismo, el rendimiento escolar o universitario no es el mismo. También, por ejemplo, podemos ver algunos síntomas como cambios en la coloración de la piel, principalmente la parte anterior de las piernas. También se puede identificar que la gente se empieza a poner un poquito más hinchada de la cara, los párpados se ponen un poquito más hinchados. Esas también son manifestaciones que vemos usualmente en personas que están debutando con el hipotiroidismo y que está muy mal controlado. Normalmente, la principal causa de hipotiroidismo primario es en la enfermedad autoinmune tiroidea, ¿sí? La tiroiditis autoinmune en términos técnicos. Y esta condición de autoinmunidad se puede asociar con otras cosas autoinmunes en el cuerpo, y a veces, a pesar de tener controlada la enfermedad, las personas siguen teniendo otros síntomas que a veces suelen ser difíciles de manejar. Algo muy importante a tener en cuenta es que muchas veces personas que tienen problemas de depresión, problemas de ansiedad o otras condiciones del estado de ánimo suelen también tener enfermedades de la glándula tiroides. Entonces a veces, no, que es que primero fui donde el psicólogo, después fui donde el psiquiatra y allá me hicieron un examen de la tiroides, entonces me salió alterado, por eso me mandaron al endocrinólogo, doctor. Usualmente también de esa forma lo logramos identificar. Pues médico, muchas gracias por su orientación y recomendaciones finales para todos nuestros seguidores. Siempre recordarles que en Dimetabolismo nuestro propósito eres tú, y siempre nosotros, como recomendación, independiente de la condición que tengamos o del motivo que los haya llevado a consultar al endocrinólogo, siempre nuestra recomendación está en mantener los estilos de vida saludables, una nutrición balanceada y hacer actividad física de manera rutinaria. Recuerden que eso representa un porcentaje del manejo de
la gran mayoría de enfermedades endocrinas, muy importante. Entonces recordarles a todas las personas que nos quieran acompañar, que tengan alguna inquietud, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp o en las redes sociales de su servicio o de metabolismo, y ahí estaremos atentos a resolver todas sus dudas. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología. Como siempre, ya es habitual aquí en este portal, cada 8 días entregándonos consejos de interés aquí en Aprende con el Doc.